Saludos profesor y compañeros, en esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre el paper que he revisado para el curso de Cloud y este paper review que se titula Virtual Machine Placement Optimization in Mobile Cloud Gaming Through a QoA Oriented Resource Competition. Este paper ha sido presentado por Jiwen Han, Dongyun Gu, Wei Kai, Xiaofei Wang y Víctor C. M. Leung. Los comentarios y la revisión del paper ha sido realizado por mi persona, Carlos Esteban Guerrero Robles. Para continuar, vamos a hablar un poco primero sobre dónde ha sido publicado este paper. Este paper ha sido publicado en el IEEE Transactions on Cloud Computing, en la revista, el volumen número 10, el volumen 10, número 3, y presentado entre julio y septiembre del 2022. Así que es un paper relativamente reciente, con información referente a las tendencias actuales del mercado. La introducción, primero, como breve introducción a este paper, para poder entender completamente a qué se refiere y cuál es la problemática que busca solucionar, vamos a hablar sobre un contexto de Mobile Cloud Gaming. En primer lugar, dentro del gaming existe una nueva subindustria que está surgiendo bastante, que es el mobile gaming, que tiene que ver con videojuegos más que todo orientados al ámbito móvil para celulares y consolas portátiles, y que ha estado teniendo gran impacto dentro de la industria, pues como el mismo paper cita, actualmente posee un 50% del mercado actual y ha generado ganancias superiores a 137.9 mil millones en el 2018. Y como ejemplo, aquí en la imagen también podemos ver lo que fue el prize pool de Mobile Legends, un famoso videojuego de celulares, que en el último torneo dio un prize pool total de $800,000. Así que se puede entender lo importante de esta industria hablando en términos económicos. Por otro lado, una problemática que siempre ha afectado a esta industria es que los terminales móviles donde se juegan este tipo de videojuegos suelen ser con poca capacidad computacional en comparación, por ejemplo, a una laptop o a un desktop, que tienen muchas mejores características computacionales como procesador, tarjetas de video, etc. Y por ende, los terminales móviles no suelen poder procesar bastante bien juegos recientes o juegos contemporáneos. Un ejemplo de eso, podemos ver aquí una imagen de Cyberpunk 2077, que es un videojuego que se estrenó hace ya un par de años, exactamente en el 2020, hace 2 años, y que si bien ya tiene 2 años de antigüedad, no se puede correr con buena eficiencia en los dispositivos móviles, más que todo porque cuenta con tecnologías de ray tracing, efectos muy realistas, como se puede apreciar en esa imagen extraída del propio juego, que impiden que un dispositivo móvil pueda ejecutarlo en su máximo esplendor. Ante esta problemática, y basándose un poco en los avances de las conexiones de internet y el nacimiento de la quinta generación de conexiones, el 5G, se ha permitido que estos celulares, estos dispositivos móviles, puedan realizar el renderizado de manera remota. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero básicamente es que mediante una tecnología cloud, lo que se realiza es el renderizado en un servidor y solo se transmiten las imágenes al dispositivo final. Esto ha generado un nacimiento de un nuevo tipo de servicios relacionados a la industria del cloud, donde se ofrece ese renderizado a través de un costo o membresía de pago mensual. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Xbox Cloud Gaming, que lo tenemos ahí en imagen, que se trata del servicio que ofrece Xbox para poder jugar los videojuegos que uno tiene dentro de Xbox o de Windows en cualquier dispositivo, sea un televisor, sea un dispositivo móvil, etc. Y para ello, obviamente, todo esto, como corre en tecnología cloud, y el software, ya que se tratan de juegos, no son fáciles de instanciar de manera de microservicios,
no se puede realizar todo esto a través de tecnología de contenedores o virtualización del bajo nivel, de baja granularidad, se puede decir, como son los contenedores y pods que hemos ido viendo, sino que se tiene que realizar toda una virtualización de hardware completa a través de virtual machines para así compartir una única instancia física, es decir, un rack, una máquina física dentro de un rack en algún data center de las distintas operadoras de cloud gaming, para poder instanciar dentro de esa virtual machine el videojuego que queremos utilizar. Ese es básicamente el contexto actual de cómo se mueve el cloud gaming y cómo se produce actualmente. Y ahora vamos a ver la problemática que está surgiendo a raíz de esto. Para ello, el paper nos plantea como problemática que busca desarrollar a través de su artículo es, primero, con distintos objetivos, lo que en general el paper busca es encontrar una forma de mejorar el desempeño que tienen actualmente las máquinas virtuales con las instancias de juego que se solicitan dentro del mercado. En este caso hace un estudio explorando el mercado chino, que es el origen de los autores, el país de origen de los autores, y orienta todo el mapeo referente a esa zona. Primero, como un objetivo A, se puede decir, el paper busca plantear una arquitectura para optimizar el mobile cloud gaming dentro de su zona de acción, básicamente. Luego plantea, y ese es el aporte principal de este paper, un algoritmo distribuido que permite instanciar de manera óptima las virtual machines en las distintas máquinas físicas para así evitar la sobrecarga y evitar el desgaste de una sola máquina, sino mantener de forma eficiente y cumpliendo los requisitos que espera el usuario de su experiencia en el cloud game. Y finalmente, como objetivo también, el paper trata de compararse y comparar su algoritmo y su arquitectura desarrollada con la solución estándar que se tiene actualmente en el mercado para la colocación de virtual machines y videojuegos para cloud gaming. En este sentido, vamos a dividir todo este review de este paper en 4 puntos. Cada uno vamos a ir abordando distintos aspectos que nos va a servir para entender el paper en general. Primero, vamos a hablar sobre el Quality of Experience, el QoE, en Cloud Gaming. Y luego vamos a hablar sobre el algoritmo que plantea en específico el paper, el Virtual Machine Placement Algorithm, para optimizarlo de manera distribuida y cómo funciona y cuál es la idea que va detrás de ese algoritmo. Y finalmente vamos a hablar sobre la experimentación realizada por los autores del paper y vamos a discutir los resultados que han planteado a través de gráficas y otro tipo de material. Para finalmente cerrar con unos comentarios de mi persona sobre el artículo, sobre lo que pienso y algunas opciones en lo que puede mejorar y además algún trabajo a futuro que puedo encontrar que se puede realizar en base a este paper. Primero vamos a hablar sobre el Quality of Experience dentro de Cloud Gaming. Para ello vamos a terminar de entender lo que les comentaba que es el Remote Rendering, que se trata de procesar todo el videojuego como tal, renderizar todas las animaciones, todo el material 3D, todas las acciones y físicas del juego dentro del servicio de Cloud Gaming Data Center. Como podemos ver aquí, se trata de un servidor, cada uno con distintas máquinas físicas, y lo que se realiza aquí es todo el procesamiento de las físicas, las texturas, el renderizado del videojuego. Posteriormente, todo esto se transmite a través de video streaming y una red central, una red core, al operador de mobile network correspondiente. Finalmente, este operador, cada operador por así decirlo, hace un streaming a sus distintos servicios, a sus antenas de 5G, y estas antenas se lo distribuyen nuevamente a los dispositivos móviles, donde ya se ve la imagen renderizada nada más. Es decir, es como transmitir video, pero a la par de transmitir el video en el sentido del Cloud Data Center a los dispositivos móviles, se tiene que transmitir también el input
que envían los usuarios a través de controles, los botones en el videojuego hacia el Cloud Data Center para poder así realizar el renderizado correspondiente de las acciones del jugador dentro del videojuego. Esta es una descripción de cómo funciona el Remote Rendering, y básicamente este Remote Rendering posee algunos retos también en sí mismo, porque se tratan de diferentes terminales, y más aún para optimizar este Remote Rendering y relacionado ya con el tema del mismo paper, hay diferentes solicitudes de juego. Es decir, cada juego es único en sí mismo, cada juego pide ciertas características, y en sí misma cada experiencia del juego es distinta. Esto lo vamos a ver a continuación cuando hablemos sobre la propuesta del paper para realizar para optimizar la colocación de Virtual Machines. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura que propone el paper. El paper lo que propone es lo siguiente: como ya vimos, ya que se trata de Remote Rendering, tenemos distintas, se pueden decir, estaciones base de estaciones 5G, cada una de conexión inalámbrica, que va a distribuir la imagen y va a recibir el input de los usuarios en distintas zonas. Luego, todas estas estaciones van a transmitir al servicio cloud, al internet en general, unos requests de juegos. Estos requests van a ser recibidos por el servicio cloud del operador, en este caso ya de la infraestructura cloud gaming, y van a llegar al dispatcher. El servidor dispatcher lo que va a hacer va a controlar y va a definir cuáles son los archivos de cada usuario, de cada jugador que se tienen que cargar, sus partidas, sus avances en cada juego, y va a seleccionar el juego que está solicitando cada uno de ellos. Luego va a realizar la creación de la Virtual Machine correspondiente para cada jugador en el servidor en específico, y finalmente se realiza la migración de esas imágenes de juegos a cada uno de los servidores físicos, se instancian dentro del servidor y se realiza el reenvío de la imagen renderizada. Luego de realizar el envío de la imagen renderizada, únicamente se empieza a transmitir vía streaming el videojuego hacia los usuarios correspondientes. Y luego solo se mantiene retransmitiendo la información, y en caso de ser necesario, planteado por el algoritmo, se van a realizar migraciones de las virtual machines que se han instanciado dentro de los servidores. Lo que vimos dentro del curso como tal, con el tema de Live Migration, para evitar así una interrupción dentro del juego, de la experiencia que está viviendo el usuario, pero a la vez mejorar dicha experiencia a través de una adquisición de una mejor posición dentro del servidor, de una mejor máquina que esté más enfocada con lo que el usuario desea en ese momento para su juego. Y exactamente esto, ¿cómo lo analiza? Para ello, el paper plantea un análisis multidimensional de la experiencia, del quality of experience de cada juego. En este sentido, clasifica los juegos, los principales títulos del servicio cloud que tienen en China, y luego de identificar los títulos más jugados, los clasifica por tipo de juego. Esto es una información más o menos relevante, porque de acuerdo al tipo de juego podemos definir cuál de las tres características. Entre ellas tenemos el delay para acceder al juego, es decir, el tiempo que toma cargar el juego e instanciar la Virtual Machine, los FPS, los frames por segundo a los que corre el juego, y la resolución del juego. Esas tres características, cada una le da un cierto umbral de importancia, les da un porcentaje de importancia, donde todos los porcentajes suman 1, es decir, a cada característica le da un factor de importancia. Por ejemplo, aquí tenemos un juego que es Civilization, que se trata de un juego de estrategia que básicamente no requiere, al jugador no le importa mucho esperar para que termine de cargar su juego. Tampoco le importa que los FPS o los frames, las animaciones, el modo
básicamente la experiencia 3D de movimiento y todo se vea fluida, sino lo que le interesa más que todo es el lambda 3, que tiene que ver con la resolución del juego, es decir, la calidad del video como tal en cuanto a resolución. Para este tipo de juegos, como son de estrategia, se requiere una inmersión del jugador, y por eso es importante que haya una mayor resolución en ese aspecto. Por otro lado, tenemos otros juegos, por ejemplo, un juego de tipo shooter, como podría ser Call of Duty World War 2, este de aquí por ejemplo, un FPS. Lo que es más importante para el jugador al tratarse de un shooter es que el juego entre relativamente rápido, porque así le permite encontrar partidas con otros jugadores de forma rápida. También quiere mayor fluidez, más que todo porque al tratarse un juego de disparos se requiere que los cambios sean más se lleven de una forma más ligera, se puede decir, que no sean tan bruscos los cambios entre fotograma y fotograma, y así no pueda dañar la experiencia de disparo y la habilidad del jugador, se puede decir. Y finalmente, en cuanto a la resolución, ya no tiene tanta importancia, ahora es un 0.3, pues ahora le da más valor y más peso a los FPS dentro del juego. Entonces, de esta forma, el paper no solo va a plantear un algoritmo que mejore o optimice la colocación de virtual machines, sino lo va a hacer sino que esta optimización se va a hacer en función de este análisis multidimensional que está planteando el paper, es decir, de ver cuál es la importancia de cada uno de los aspectos y de acuerdo a eso realizar la mejor colocación de la virtual machine en un servidor en específico. Ahora sí, ya que hemos entendido cuál es básicamente la orientación al momento de diseñar este algoritmo de Virtual Machine Placement, vamos a hablar directamente sobre él. Aquí tenemos el algoritmo que ha sido planteado por los autores del paper y el cual han denominado Distributed BEM Placement Algorithm. Y básicamente lo que este algoritmo se trata de un algoritmo iterativo que va avanzando de manera recurrente hasta que se reciba un mensaje de finalización por parte del servidor cloud. En primera, a cada jugador, a each player, se le asocia un fee. Un fee es un server inicialmente asociado. Es decir, a cada jugador se le asigna un servidor donde para cada player n se le asocia un servidor fee en la iteración 0, es decir, aquí dentro del momento 0, del comienzo del algoritmo. Luego, esto se hace para todos los jugadores dentro del conjunto n de jugadores, es decir, a todos los jugadores se le asigna un servidor inicial. Esto se puede hacer de manera aleatoria, pues como vamos a ver más adelante, este algoritmo se caracteriza porque al final todo va a converger a un estado de equilibrio sin importar el estado inicial de asignación de cada uno de los servidores. Luego, en cada iteración, lo que se hace es, primero, es que el servicio cloud envía una información del workload de cada servidor para cada uno de los jugadores en esa iteración. Es decir, a cada servidor que se le haya asociado a un jugador va a enviar información sobre cuánto workload está teniendo ese servidor para cada uno de los servidores dentro del conjunto M de servidores. Y esto lo va a hacer para cada jugador que esté realizando un juego. Es decir, a cada el servidor de la nube va a cargar esa información del workload de todos los servidores, la recibe, básicamente la une y luego se la envía a todos los jugadores. Es importante que todos los jugadores sepan el workload de todo el sistema, se puede decir, para que así se tome de forma distribuida la mejor decisión de a qué servidor se les va a asignar nuevamente a cada jugador. Posteriormente,
cada player va a computar lo que se conoce como el Beneficial Server Set, basada en la ecuación 23, que la tenemos aquí abajo, que básicamente nos indica lo siguiente. Se va a encontrar un conjunto, básicamente un acento, donde lo que se busca es encontrar el servidor o la asociación de servidor nuevo, un nuevo servidor para el jugador que esté lo más cercano posible dentro de la lista de servidores, del ordenamiento de los servidores, y esto es básicamente para que el traslado sea más fluido y no se demore tanto en la operación de Live Migration. Pero para ello se tiene que verificar que efectivamente si acá se hace el LN. El LN es la función de básicamente pérdida de experiencia. El LN, como lo tenemos definido aquí abajo, se calcula teniendo en cuenta primero el delay que toma instanciar el juego en ese servidor, los frames a los que está corriendo ese jugador y la resolución a la que está corriendo el juego del jugador. Todo eso se multiplica por los lambda que mencionamos anteriormente, que es la importancia, el umbral de importancia que tiene ese juego en específico para cada uno de esos factores. Porque en un juego no importa tanto la resolución, como hemos visto, en otros juegos importan más los FPS, etc. Entonces lo que se busca es que hacer que esta pérdida de experiencia, es decir, se puede decir que esta medición de cuán mal se siente el jugador jugando ese juego, porque no le va bien, porque no cumple sus estándares de experiencia, se minimice. Es decir, el jugador lo pase lo mejor posible. Para ello se realiza una minimización de su pérdida de experiencia. Entonces, esto se realiza mediante una evaluación de todas las pérdidas de experiencia del jugador en ese servidor, en el servidor A, en comparación también o teniendo en cuenta el resto de servidores donde no está el jugador N. Por eso es importante que el servidor cloud envíe a cada jugador la información del workload y todos los parámetros de importancia del resto de servidores, para que así este cálculo y la decisión tomada sea la mejor para cada uno de los jugadores. Posteriormente, lo que se hace la evaluación es que efectivamente el loss experience para ese acento va a ser menor que el loss experience que tiene actualmente el jugador en este momento con esa computadora asignada. Esto va a asegurar que efectivamente al realizar la migración se está mejorando la experiencia del usuario dentro de el servidor, en lugar de posiblemente empeorar. Entonces, luego de que se ha encontrado cuál es ese servidor óptimo, teniendo en cuenta las 3 deltas de que hemos visto, se realiza una evaluación. Si ese conjunto de servidores óptimos es vacío, entonces, es distinto de vacío, quiere decir que efectivamente se ha encontrado un mejor servidor al cual se podría migrar. Entonces, cada uno de los jugadores que no posean un conjunto vacío van a enviar un request para cambiarse al otro servidor físico, a otra M, básicamente, la physical machine, al servidor cloud, al dispatcher, y el dispatcher va a evaluar si es que ese cambio puede ser realizable. Eso es porque al final el dispatcher tiene que verificar que al realizar todos esos cambios que están solicitando todos los usuarios se coordine. Eso tiene que ver con el concepto de orquestación. Al tratarse de un algoritmo distribuido, todo tiene que haber mejorado como un estado general. Finalmente, cada jugador va a recibir un update acknowledgement, es decir, un permiso de update. Si no lo recibe, pues va a quedarse con su máquina actual, con su physical
machine actual, pero en caso de recibir el permiso de cambio, entonces el player va a escoger una nueva machine, un nuevo physical server al cual se va a asociar, y el servidor cloud va a guardar esa información sobre esa nueva asociación. Es decir, para la siguiente iteración ahora se reconoce que el usuario A tiene actualmente asociado a la máquina A'. Y en caso, como les comentaba, que no se pueda realizar, no se brinde ese permiso porque, por ejemplo, la migración de determinada máquina afecta el desempeño de otras máquinas, se va a mantener con su máquina actual para la siguiente iteración. Y nuevamente, en caso no se encuentre una mejor opción, ya de por sí el conjunto de opciones sea vacío, se va a quedar asociado al mismo servidor físico que ya tenía el jugador en un inicio. Esto se va a repetir en cada iteración, donde cada iteración puede tener un intervalo, por ejemplo, de 30 minutos, un periodo adecuado en el cual más o menos se puede realizar las migraciones y las adaptaciones. Aunque dependiendo de qué tan bueno y preparado esté el algoritmo de Live Migration, se podría reducir ese tiempo, más que todo, y esto también lo menciona el paper, realizando un análisis que lo plantea como trabajo futuro el mismo paper, realizar un análisis de el tiempo de sesión de cada jugador, y en base a ello también tener en consideración ese tiempo de juego, para así tal vez ya no optimizar su experiencia, sino que sabiendo que ya no va a jugar tanto, tal vez ya puede retirarse y asignarle esa máquina a otro jugador. Pero por el momento, en este algoritmo que están planteando, el enfoque es más que todo en mejorar los 3 deltas para optimizar la experiencia de calidad del jugador en ese juego en específico. Y de esta forma funciona el algoritmo. Este algoritmo se ejecuta en cada uno de los servidores, en cada uno de los end devices, de los terminales finales de cada jugador, en los terminales móviles. Al tratarse de un algoritmo distribuido y al enviar poca información, básicamente se envían los deltas y el workload de cada servidor. Ese cálculo se puede realizar de manera sencilla, de manera distribuida en cada uno de los terminales, y el resultado final sí se envía al servidor cloud y al dispatcher, el cual hace la orquestación y asigna los nuevos servidores para la siguiente iteración. De esta forma se optimiza la experiencia de juego de cada uno de los usuarios. Ahora que hemos entendido el algoritmo y cómo este hace para optimizar esta calidad de experiencia, vamos a ir con la experimentación de los resultados que obtuvo básicamente el equipo detrás del paper. Cabe mencionar que este equipo contactó directamente con la empresa de Cloud Gaming de China para realizar la experimentación en una zona, se puede decir en una área definida dentro de todo el conjunto de su lugar de trabajo de esa compañía de Cloud Gaming, y tratar de evaluar cómo se optimiza y cuál es la mejora que puede ofrecer su algoritmo. Obviamente, como vimos en la introducción, la implementación de este algoritmo va a ofrecer ventajas económicas al servicio cloud que lo logre implementar, y por eso es que el servicio Cloud Gaming de China estuvo abierto obviamente a recibir este nuevo experimento, para así tal vez mejorar su desempeño en general y obviamente mejorar también los ingresos económicos que tenían como empresa. Entonces vamos a trabajar con esos resultados, los vamos a analizar, y primero vamos a hablar sobre esta figura de el estado del equilibrio que les comentaba que posee este algoritmo. Podemos ver que aquí ha asignado de forma aleatoria el fee inicial, es decir, a cada usuario se le ha asignado un servidor de manera aleatoria, y luego de habérselo asignado, en cada iteración se han estado realizando las distintas migraciones para mejorar la experiencia de cada uno de los usuarios. Podemos ver que al inicio tienen básicamente 60% de experience loss, eso quiere decir que no están tan cómodos con su juego, pero aquí en este caso, como la infraestructura lo permitía,
las iteraciones han sido mucho más rápidas, aproximadamente cada 3 o 5 minutos se realizaba una iteración y ya se migraba de forma rápida a estas instancias de juego. Perdón, cada minuto o medio minuto se realizaba la iteración y rápidamente se conseguía migrar. Y en este sentido, incluso se puede acelerar mucho más estas iteraciones, dado que al no haber necesariamente una migración por cada iteración, rápidamente, si no hay migración, se puede pasar a la siguiente iteración en ese mismo instante de tiempo, sin esperar un lapso de 1 minuto o segundos, sino que rápidamente, por ejemplo, en estos espacios donde no hay ninguna migración, se ha avanzado de iteraciones a rápida velocidad. Y en este caso, y lo importante que nos recalca esta figura es que efectivamente a un aproximado ya de 75 iteraciones, ya casi todos están por debajo del umbral de 25% de experience loss, es decir, ya están disfrutando más de su experiencia, y eventualmente ya todos poseen un experience loss mínimo, porque al ser este algoritmo enfocado en cada una de las cualidades específicas de experiencia de un tipo de juego, esto optimiza más esta calidad de experiencia. Otra gráfica importante que nos plantea el paper es que siempre, y esto lo demuestran gráficamente y experimentalmente, que siempre hay una convergencia en cuanto a la cantidad de migraciones y el loss experience del jugador. Es decir, a medida que va aumentando las iteraciones y va pasando el tiempo, siempre va a disminuir el overall experience loss, es decir, la suma de todas las experience loss de todos los jugadores, siempre va a tender a reducirse, va a tender a ir básicamente a 0, y una vez está alcanzando ese umbral, ya de ahí no va a volver a dispararse ni a variar de forma malintencionada hacia arriba nuevamente, sino que se tiende a mantener estable una vez se alcance esa condición de equilibrio donde todos los jugadores ya están asignados al mejor servidor que les va a satisfacer su experiencia de juego para ese juego en específico. Por otro lado, lo que podemos apreciar también es que el número de jugadores que se han tenido que mover también llega a una convergencia. Es decir, si bien obviamente al inicio se van a tener que mover varios jugadores, es decir, van a tener que cambiar de servidores, pero luego de haber alcanzado el punto de equilibrio, ya casi nadie tiene que moverse y casi se mantiene este contador de cuántos jugadores se han tenido que mover de forma constante. Y esto nos da señales de la variación, de la poca variación una vez se alcanza el punto de equilibrio que tiene el número de migraciones y el experience loss en general de todos los jugadores. Por otro lado, otro resultado importante de este algoritmo que han planteado en este paper es que al realizarse una comparación con otras políticas de asignación, en este caso tenemos de color azul el Potential Game Strategy, que es el nombre que le han colocado a esta estrategia de evaluar el juego y en función del juego asignarle el servidor óptimo a través de iteraciones. Este es el algoritmo, la estrategia Potential Game, que está de color azul, desarrollada dentro de este paper. Y hay otro tipo de estrategias como el Pooling Placement, que es poner a todos los jugadores que les gusta el mismo juego en un solo lugar. También está el Random Greedy, que básicamente trata de forma aleatoria asignar, obviamente mediante un algoritmo voraz, la mejor optimización. Y un Sorted Greedy también con algoritmo voraz, pero también ordenado. Pero vemos que en general, a medida que los jugadores aumentan, por ejemplo, otras estrategias de colocación de servidores tienden a bajar drásticamente su desempeño, aumentando el experience loss, es decir, los usuarios ya no disfrutan mucho de su experiencia de juego, les daña la experiencia en general, por lo que hemos visto, no está adaptada específicamente a su tipo de juego. En cambio, el Potential Game Strategy aumenta de forma casi lineal, se puede decir,
y obviamente al aumentar los jugadores va a aumentar la suma de experience loss, pero no se realiza un disparo tan drástico como otras estrategias que se están utilizando actualmente en el cloud gaming. Así que por ese lado el paper ha validado correctamente su eficiencia a este algoritmo que está planteando en comparación a la solución actual del mercado de cloud gaming. Y ya finalmente, para finiquitar esa parte y para mostrar que posee un desempeño completamente lineal, lo que realizan es el número de iteraciones antes de alcanzar el equilibrio del que estuvimos hablando anteriormente, donde todos están en el mejor servidor que pueden encontrar. Ya no se puede realizar ninguna mejora, ningún movimiento, migración. Va aumentando de forma lineal a medida que se aumentan los números de jugadores. Esto calza con lo que estábamos viendo de la gráfica anterior, que a diferencia de otras políticas que actualmente utilizan en el cloud gaming, esas políticas suelen dispararse de forma exponencial o de otras formas de polinomios altos cuando se aumenta el grado de jugadores. En cambio, en este caso, cuando se aumenta el grado de jugadores con esta política de Potential Game Strategy, solo aumenta de forma lineal, que es la mejor optimización que se ha conseguido dentro de ese ámbito. Y para asegurar que también hay una resistencia tal vez a ingresos constantes de jugadores, vuelven a mostrar que al añadir por ejemplo 20 jugadores más, solo se requieren un aproximado de 30 iteraciones para volver a alcanzar el equilibrio nuevamente. Es decir, no es algo que tome muchas iteraciones para este algoritmo, sino que su misma propuesta de ser distribuido hace que los cálculos se mantengan de forma adecuada y así las asignaciones y las migraciones sean las más óptimas posibles para cada una de todos los jugadores. En general, el paper concluye cumpliendo con sus objetivos. Primero, el de encontrar una arquitectura óptima para este cloud gaming y la propuesta que está realizando. Cumple con el desarrollo del algoritmo distribuido para el Virtual Machine Placement y así se coloque cada una de esas Virtual Machines en el mejor servidor físico posible para optimizar la experiencia de juego de cada uno de los jugadores. Y finalmente cumple también con realizar la comparación con otros estándares que se utilizan actualmente en el cloud gaming y demuestra así sus beneficios y su aporte en general. Eso es en cuanto a las conclusiones del mismo paper, y ahora en vista a esas conclusiones, a la experimentación y a todo lo planteado, vamos a realizar unos pequeños comentarios al respecto del trabajo que se ha revisado. En general, los puntos excelentes que se realizan, ya lo que hemos ido mencionando en las conclusiones, es que se alcance completamente los objetivos que ha propuesto. Los objetivos del paper en sí mismo se resuelven, el aporte es interesante y efectivamente al realizar una comparativa con los estándares actuales que se utilizan dentro del cloud gaming, solventa y justifica la realización de la investigación y el aporte queda básicamente aceptado, porque ya ha realizado la comparación, la experimentación y lo ha realizado contactándose directamente con la empresa en un entorno real. Ese es un punto fuerte. Otro punto excelente es que ha manifestado el énfasis en la diferenciabilidad del producto, es decir, se da cuenta de que no todos, no todos los servidores, no todos los videojuegos que se juegan en servidores cloud, me refiero a los que se juegan con renderizado cloud, el renderizado remoto que estábamos viendo, son los mismos en el sentido de que no todos ofrecen la misma experiencia al jugador, y es por eso que el identificar cuál de toda la experiencia es más importante para cada juego y el optimizarla es un punto clave que ofrece. Esto tiene que ver con el estudio multidimensional que realiza sobre el problema de asignación de recursos. En lugar de estudiar únicamente la asignación de recursos de una forma
computacional nada más, que tiene que ver con servidores físicos, con optimizar la memoria, el CPU, la energía, etcétera. Este le añade una capa más de optimización que tiene que ver con la misma experiencia que obtiene el jugador de cada juego. Y esto recordando dentro de la misma idea que propone el paper, de que cada experiencia por cada género de juego es completamente distinta, y optimizarla va a ofrecer un mejor desempeño a las empresas de cloud gaming dentro de la industria. Un punto de posible mejora que sí considero es que dentro del paper se exponen varias demostraciones matemáticas que en la mayoría de ellas ya se han realizado con anterioridad. Por ejemplo, la exposición de que los problemas de optimización de virtual machines son un problema en Pi-hard. Esos son temas que se han discutido anteriormente dentro de la literatura actual, y el mismo paper hace cita de eso, pero aún así los vuelve a exponer. Entonces creo que para mejorar, una forma en que se podría mejorar el paper es tratar de volver a realizar las demostraciones, tratar de evitar realizar nuevamente esas demostraciones y directamente citarlas donde se encuentran dentro de la literatura actual. Eso puede ayudar a hacer más ligera la lectura del paper y enfocarse directamente en lo importante de este paper, que tiene que ver en su aplicación y sus mejoras en desempeño en general y su mejora en experiencia de usuario como parte de este servicio de cloud gaming. Y finalmente, yo creo que algunos trabajos a futuro que se pueden realizar en base a este paper, teniendo en vista todo el aporte que ha realizado, es que se puede realizar el mismo análisis multidimensional para otro tipo de asignación de unidades dentro de otros contextos de cloud. Por ejemplo, se puede hacer el mismo análisis para contenedores o pods dentro de un entorno, por ejemplo, de streaming. Se me ocurre, por ejemplo, Spotify. Si bien Spotify funciona dentro del ámbito ya de microservicios con contenedores y pods, lo que se puede analizar en ese caso es los distintos tipos de experiencias musicales que prefiere cada uno de los usuarios. Por ejemplo, algunos usuarios no quieren tanta fidelidad musical, sino se enfocan más en que sus músicas se reproduzcan de forma continua y puedan seguir escuchando lo que desean en todo momento. Otros sí prefieren más fidelidad musical, y encontrar ese óptimo se puede hacer de forma similar a como se ha realizado en este paper, para así mejorar esa parte. Asimismo, otra opción que también se me ocurre, otro análisis multidimensional que se podría optar a realizar en base a este paper también, es no solo realizar el análisis desde el punto de vista del servidor, sino también realizar el análisis dentro de las características propias del terminal final del usuario, del dispositivo móvil. Tal vez el tener en cuenta la capacidad de video, de resolución que tiene el dispositivo móvil del usuario, su calidad de internet, nos lleve a conocer que no va a ser necesario que se le asigne una buena máquina, una máquina con alta resolución, o se renderice el juego con alta resolución, si al final para el terminal final del jugador, es decir, en su celular, no se va a ver con la misma fidelidad. Entonces el meter esa variable en consideración de las terminales finales de cada jugador va a ayudar a mejorar también la optimización en general de la experiencia de juego. Y finalmente, como trabajo futuro, se me ocurre también que se podría incluir estudios de viabilidad económica de estas optimizaciones a realizar o al asignar virtual machines. Porque, por ejemplo, una noticia reciente que ha ocurrido hace un par de meses, hace un mes más o menos, fue la salida de Google Stadia, que era el servicio cloud gaming de Google, debido a que no había obtenido los resultados económicos esperados, y no era porque en realidad la optimización haya estado mal hecha o la experiencia de juego esté mal, sino por otros aspectos relacionados a temas ya económicos, como la producción de videojuegos, la inversión en desarrollo, etcétera, que si bien no puede ser un trabajo futuro dentro de la rama de ciencia de la computación, tal vez podría ser una investigación
muy buena dentro de ámbitos de negocios digitales o el ámbito de administración. Así que también se podría optar por ese lado. Finalmente, aquí tenemos la cita del artículo original y la referencia adicional que realiza el mismo artículo a esta revista, donde se habla sobre los ingresos que presenta el mobile gaming dentro de la industria en general. Eso ha sido todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención, gracias por ver el video, y cualquier pregunta me la pueden hacer llegar directamente por Discord dentro del servidor o a mi correo que se muestra ahí en pantalla, mi correo UTEC. Este ha sido parte del trabajo del curso de Cloud. Ahí se encuentra el código dentro de Ciencia de la Computación del UTEC. Muchas gracias.